La primera recomendación es que estén atentos a la explicación y en caso de que les surja alguna duda o tengan algún comentario sobre lo que estamos viendo en el webinar, lo ingresen en el apartado que dice preguntas y respuestas en la versión de Zoom en español. Si cuentan con la versión en inglés, podrán localizarlo como Q&A. Ahí pueden ir ingresando sus preguntas o bien en el chat. A lo largo del seminario iremos dando respuesta a las mismas o bien al final del webinar podremos contestar las que queden pendientes. La otra recomendación es que al final del seminario les compartiremos la grabación con el material visto a lo largo de toda la explicación vía correo electrónico. Y bien, sin más, espero que disfruten mucho este webinar. Realmente el contenido que nos viene a presentar Luis Pisa es realmente relevante para poder sobresalir en el mundo de los negocios hoy en día. Bien, Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Elsop. Y muchas gracias a ti que nos acompañas en esta bella mañana. Yo me encuentro desde la hermosa Cholula, en Puebla. Tú ponme en el chat dónde te encuentras, desde dónde nos acompañas, para que vayamos familiarizándonos con el sistema. Vas a encontrar la parte del chat en una barra, ya sea la parte de arriba o abajo. Muy bien. Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Guadalajara, Oaxaca, Querétaro, Mérida, Colombia, Panamá, Monterrey, Coyoacán, Villahermosa. Excelente, tenemos un público de muchos lugares. Qué bien, qué bien. Pues bienvenidos a esta plática que inicialmente cuando estábamos platicando Nadia y yo, ustedes saben que Sales Hub normalmente está muy preocupado por brindar herramientas de venta que son tan importantes para toda la gente, pero a lo largo de que fue evolucionando esa plática, decidimos que el material que les puedo compartir le puede servir tanto a las personas que se dedican a la venta como a las personas que no. Porque el hilo común que tiene lo que vamos a platicar el día de hoy es el éxito. Y el éxito puede ser utilizado prácticamente en cualquier área. No solo vamos a ver cómo poder ser exitosos en el área de las ventas, sino en el área en el que tú te desempeñes, aunque yo no la conozca. Porque vamos a ver de esos 5 rasgos que tenemos todos los seres humanos en común, pero que los tenemos cada quien estimulados diferente. Y por lo tanto, una vez que los identifiques, podrás darte incluso al final de esta breve hora que vamos a platicar, ya una idea de qué podrías empezar a hacer para acercarte más hacia tus metas, sean las que fueren. Entonces, yo te tengo preparado el día de hoy 3 objetivos que me gustaría que fuéramos caminando hacia ellos. El primero es que tú puedas conocer el modelo de los 5 grandes aspectos de la personalidad. Le llaman el Big Five, el Big Traits o el Ocean en inglés. Y vas a ver por qué es tan importante y tan relevante. Después de haber transitado por ese tema, nos moveríamos a saber justamente, con base en este modelo, cuáles son los aspectos de la personalidad de todo ser humano, y esto nos incluye a todos nosotros que estamos participando aquí, e incluso los que lleguen a ver este webinar de una manera asincrónica, en otro momento, cuáles aspectos influyen en el éxito. Y al final, ya sabiendo estas 2 cosas, yo te voy a compartir un programa que yo he diseñado a lo largo de estos años, que conjunta estos conocimientos con otros que he ido acumulando también, para que tú sepas cómo puedes obtener esta medición de los 5 grandes aspectos y además hacer un plan muy personalizado que te lleve a ti en menos de un año a alcanzar esos objetivos. ¿Cómo ves? ¿Te parece bien? ¿Te gustaría que comenzáramos? ¿Hay alguna otra inquietud que tú tengas y que quieras dejarme en el chat para ver
si la podemos abordar o cómo la podemos abordar. ¿Te anima este temario para nuestra plática de hoy? Dice Dulce, venga ya. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues entonces, ok, muchas gracias. Listo, pues vamos para allá. Fíjate que desde los inicios de que el ser humano es consciente, una de las primeras cosas que ha llegado a hacer es cuestionarse, ¿cierto? Para quienes tienen niños, sobre todo niños pequeños, hijos pequeños, verán que lo primero que empiezan a hacer en cuanto ya empiezan a dominar de manera mínima el idioma es que preguntar y preguntar y preguntar. Mamá, ¿y esto por qué? Papá, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y esta parece que es uno de los rasgos más evidentes de nuestra humanidad. Nos gusta cuestionarnos, nos gusta preguntarnos el porqué de las cosas. Y a lo largo de todos estos miles de años que el ser humano se ha ido preguntando cosas, ha llegado a entender mucho mejor el mundo. Recordemos que en una época se creía que la Tierra era plana, porque a simple vista eso parecería, pero por inferencias y preguntas que se van haciendo los seres humanos, han entendido que la Tierra no solo no es plana, sino que además no es el centro del universo, como también se llegó a creer en algún momento. Esto nos ha llevado a tener grandes avances tecnológicos, estas preguntas que nos hemos hecho sobre cómo es el mundo y cómo es la realidad, al punto en que lo que estamos haciendo justo en este momento, conectándonos desde decenas de ciudades, de distintos lugares del mundo, conectándonos en este momento para poder conversar, es algo que hace ni siquiera 100 años, ¿no? Hace 50 hubiera sido algo mágico. Fíjate qué lejos nos ha llevado el preguntarnos cómo son las cosas y qué hay allá afuera y cómo funcionan. De la misma manera, el ser humano se ha preguntado también sobre sí mismo, ¿no? Y digamos que el campo de la filosofía, en el que han devenido muchas de las otras ciencias, sociales y humanidades, incluso podríamos decir que hasta la aritmética ha salido desde ahí, es quién soy, a dónde voy, para qué estoy aquí, qué quiero hacer, ¿no? Y estas son las preguntas que son personales, pero resulta que estas preguntas personales no siempre tienen respuestas tan sencillas o tan fáciles de encontrar como las de allá afuera. Es decir, si allá afuera yo quiero preguntarme, ¿y esa estrella cuál es? Yo puedo generar un montón de instrumentos para poder verla, puedo utilizar cálculos para saber si es una estrella, si es un cometa, si era un avión, pero cuando yo me pregunto, ¿qué quiero hacer de mi vida? No resulta tan evidente ni tan obvio lo que yo tendría que hacer. No sé si ves esta diferencia. Es decir, las verdades que hemos llegado a encontrar en la naturaleza y en el mundo, que tienen un gran grado de complejidad y obviamente nos han tardado mucho tiempo en traernos hasta aquí, de repente parecería que la forma de llegar a ellas es más simple que las preguntas existenciales que cada uno de nosotros se hace y tal vez se hará a lo largo de su vida, que es ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde tengo que ir? En esas preguntas y en ese irme preguntando, que yo siempre he sido una persona que se ha preguntado, igual que tú, muchas cosas, una de tantas preguntas que yo me hice fue, bueno, ¿y esto del éxito qué es? ¿Y cómo se llega allá? Y obviamente entendí lo que la mayor parte de las personas entienden en su momento, que el éxito primero es relativo, es un estado mental personal, porque una persona puede ser exitosa en los negocios, digamos, pero no ser exitosa en el ámbito personal, ¿no? O en el familiar. Una persona puede ser tal vez exitosa porque es muy famosa,
pero resulta que no puede mantener una relación amorosa estable. Y entonces me empecé a dar cuenta que esto del éxito es realmente ganar, ¿no? Digamos, no el juego, sino el campeonato. Y no solo ganarlo, sino mantenerlo. ¿Y de qué juego? De los múltiples juegos que jugamos. Y esto claro que lo observas. Todos los seres humanos jugamos muchos juegos al mismo tiempo. El juego, por ejemplo, del dinero, el juego de las propiedades, el juego del estatus, el juego de la familia, el juego de la salud, el juego de la autorrealización, el juego de la diversión. Es decir, todos estos temas a los que dedicamos tiempo de nuestra vida son los juegos que jugamos los seres humanos y las personas. Y en cada uno estamos ganando o estamos perdiendo. Y aquí entonces, la primera parte, el éxito consiste en que no solo ganes un juego, sino ganes el campeonato. Y no solo que lo ganes, sino que lo mantengas. Esto diríamos que es ganar permanentemente. Esto es como el éxito permanente. Pero además de todos esos juegos, tenemos que identificar cómo están jerarquizados, ¿cierto? Es decir, hay juegos mayores y hay juegos menores, juegos de mayor jerarquía que otros. ¿Y por qué importa la jerarquía? Porque a veces ganamos unos juegos y esto inmediatamente hace que perdamos otros. El problema es que cuando tú ganas un juego menor y pierdes un juego mayor, esto no estaría siendo lo que tú quisieras o lo más productivo. Y déjame explicarme. A veces, por ganar el juego, digamos, del dinero, pierdes el juego de la felicidad. No sé si esto está claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener claro cuáles son los juegos que yo juego y después jerarquizarlos. ¿Cuál es el juego mayor? ¿Cuál es el último de los juegos que debo de ganar? De tal manera que puedo estar dispuesto a perder uno de los subjuegos con tal de ganar el juego más grande, el juego más importante. Bueno, esta es una de las primeras conclusiones a las que llegué, pero luego me di cuenta que para poder hacer este ejercicio no estaba tan fácil. Primero, que vivimos en una realidad que le llaman VUCA por sus siglas en inglés o VICA por sus siglas en español. La V significa volátil, es decir, que las cosas continuamente cambian y desaparecen. Cosas que estaban hoy ya no están mañana. Piensa en el precio del dólar, por ejemplo. El precio, bueno, en comparación al peso, evidentemente, ¿no? Que es la paridad del peso frente al dólar, es volátil. Si tú estableces un presupuesto para los siguientes 5 años y tomas cómo está el dólar el día de hoy, lo más probable es que vas a tener una complicación. Por eso, ya que el mundo es volátil, tenemos que tomar otro tipo de medidas. Pero además no solo es volátil, es incierto, o la U en inglés uncertain, ¿no? Es incierto. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil asegurar que algo va a pasar o, en otras palabras, la predicción se vuelve muy complicada. Y tú recordarás que en el siglo pasado la predicción era uno de los hobbies preferidos de la gente a cargo, ¿no? De la gente de los medios, de los científicos. Trabajamos mucho en generar predicciones y todavía seguimos siendo muy buenos haciendo predicciones para el mundo natural, pero las predicciones que hacemos son muy a corto plazo. Tú te acordarás tal vez si la gente que sea contemporánea mía, digamos que fluctuando en los años 80, nuestra preocupación en aquel entonces ecológica, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? De chico, ¿qué te decían que era el problema ecológico del mundo? A ver si se acuerdan, pónmelo en el chat. Hoy es el cambio climático, ¿cierto? Pero de chicos había algo, había un fenómeno en la atmósfera que era muy, muy preocupante. ¿Alguien ya está? Exacto, Fabián, la capa de ozono. ¿Se acuerdan cómo todo el problema ecológico tenía que ver con la capa de ozono? ¿Cuándo fue la última vez que encontraron
algún producto que promociona que no daña la capa de ozono, o la última vez que oyeron la capa de ozono en las noticias. ¿Y se habrá resuelto ya ese problema? No, simplemente ya tenemos otro tipo de problemas en la agenda. En aquel momento se tomaron medidas como la de los sprays. ¿Se acuerdan que dejamos de usar muchos sprays para el cabello o desodorantes? O sea, todo a favor de la capa de ozono. Y terminamos entendiendo que el mayor hueco de ozono está por Australia. Y en Australia, que está ese mayor hueco, ustedes pueden adivinar por qué hay un gran o hubo un gran hueco de ozono en Australia y no, por ejemplo, en China, en Rusia, en Estados Unidos, que son países altamente industrializados en comparación a Australia. ¿Alguien puede adivinar por qué en Australia hubo ese gran hueco? ¿Será que los australianos utilizan 3 veces más sprays para el cabello y desodorantes que en el resto del mundo? Pues no. Resulta que en Australia es uno de los lugares que tiene mayor producción de ganado en el mundo, que es donde más vacas hay por metros cuadrados en proporción. Y que las vacas, así como comen, también generan flatulencias. Y esas flatulencias básicamente es dióxido de carbono, y la combinación del efecto humano de los carros, de las industrias, más las flatulencias vacunas, generaron en esa área uno de los mayores hoyos o huecos de ozono. Esas cosas no las sabíamos en aquel entonces, después las vinimos a saber y también se tomaron medidas, pero de la misma manera, tú seguramente puedes encontrar en los 80s científicos que decían que íbamos hacia una época de hibernación, o sea, hacia otra era glacial. Y ahora estamos hablando de que estamos en el calentamiento global. En otras palabras, lo que te quiero decir es que es muy difícil predecir las cosas. Y te puedo poner un ejemplo también con los alimentos, que todo lo que considerábamos cierto en un momento, ¿se acuerdan que las yemas de los huevos eran altísimos en colesterol? Y después se dijo, no, bueno, el huevo no es perdón, primero era el huevo, no comas huevo. Luego, sí come el huevo, pero solo la clara, no la yema. Ahora, recientemente hemos aprendido que no, que hay 2 tipos de colesterol, el bueno y el malo, y que ya el huevo no te va a proporcionar realmente ninguno de ellos porque no se queda en el cuerpo, pero ahora lo malo son las carnes, y luego de las carnes ya vino el pan, ¿no? Entonces ahora el problema del gluten y de los celíacos, o sea, fíjate cómo esto ha ido avanzando en un espacio de unos 30, 40 años, tan dinámicamente. Y esto nos lleva a la siguiente letra, que es la C, es complejo. O sea, el mundo es tan complejo que es muy difícil poder analizarlo por completo y poder entenderlo y dominarlo. Son demasiados los actores políticos, religiosos, ambientales, culturales, de todo tipo que hacen la realidad compleja. Y finalmente, la que me cuesta más trabajo a mí en lo personal es la ambiguo. Es un mundo ambiguo, donde el mismo hecho, una sola cosa, para 2 personas puede ser totalmente diferente. Y pensamos aquí un ejemplo cercano a México. Por ejemplo, gana Trump en Estados Unidos las elecciones, y para algunos esto es lo mejor que puede pasar en Estados Unidos, y para otros es lo peor que puede pasar. Incluso acabamos de tener elecciones aquí en México, y también quien ha sido elegido para unos es lo mejor que puede pasar, y para otros es lo peor que puede pasar. Entonces estamos en un mundo bien ambiguo. Ante esto, yo me puse a estudiar, y me puse a estudiar la estadística. Dije, quiero saber qué cosas en el mundo son permanentes y no están sujetas al mundo VUCA. Y di con la curva normal o la campana de Gauss, que yo te lo voy a resumir bien sencillito. A mí lo que me enseñó es que el 68% de la gente más o menos de cualquier población piensa básicamente igual. El 68% de la gente. Luego hay un 13%, casi 14%, que piensa más diferente a ese 68%,
pero hacia un lado y otro 13 hacia el otro lado, ¿no? Que estarían más en contra o más a favor de algo. Ya se va reduciendo. Y luego hay otro 2.1 que piensa todavía más radical que ellos. Y luego un 0.1 que está tal cual en los extremos. Esta curva normal, por ejemplo, si tú seguramente la viste en tus estudios de preparatoria y universitarios, pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender un orden de la naturaleza. Y nos sirve para observar por qué la gente se mueve en grandes grupos y por qué hay mucha gente que piensa igual y por qué la gente que mejor le va, y aquí empezamos a ligarlo con el éxito, normalmente son muy poquitos, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Que en una población dada, en estas condiciones regulares, normalmente el 68% de la población tendría que ser como una clase media, ¿no? Luego tendrías un 13% como una clase media baja, luego un 13% clase media alta, y luego ya realmente tienes a la clase más rica, que es un 2.2. Pero de ese 2.2, el 0.1 son los súper ricos, y del otro lado los súper pobres. Esto, si te fijas, no sucede igual en nuestras poblaciones. Por ejemplo, en México, lo normal, es decir, el 60% es ser pobre. Y esto nos indica que algo empieza a estar mal en la manera en la que llevamos las cosas. Lo que sí es que el 0.1 son los súper ricos, ¿no? Los millonarios. Ya saben que acá en México tenemos uno de los hombres más ricos de todo el mundo, y tenemos una gran población pobre. Entonces, bueno, ¿para qué me sirvió esta curva normal? Uno es para entender que aún en las situaciones más normales, aún si tuviéramos el mejor sistema político, no todos vamos a ser exitosos. Te he dado un momento para entender eso. Aún que la realidad, que tengamos el mejor sistema político, económico, o sea, que tengamos el mejor gobierno, no todos vamos a ser exitosos. O sea, el 68% va a ser más o menos igual de exitoso, pero otro 13% le va a ser más exitoso que ellos, luego un 2.1 más exitoso que ese 13, y luego un 0.1 los realmente exitosos. Entonces, esto de esperar a que las cosas mejoren allá afuera para yo tener las condiciones para el éxito no funciona. Siempre va a haber esta desigualdad y con esta desigualdad tenemos que manejarnos. Y luego llegué a otro conocimiento que salió de las ciencias sociales de un señor llamado Pareto, un italiano, que se puso a estudiar cómo estaban distribuidas las propiedades en algún lugar de Italia y se dio cuenta que el 80% de las propiedades le pertenecían al 20% de las personas. Y por el lado contrario, el 20% de las propiedades le pertenecían al 80% del resto de la población. Y resulta que esta paridad, ¿no?, esta proporción, se ha repetido en muchísimas cosas y esto lo utilizan también en la economía y en el management. Entonces, la ley de Pareto lo que nos dice, entre diferentes cosas, pero aplicado a nuestro tema, es que tú, con el 20% de tus esfuerzos, podrías lograr el 80% de tus resultados. Déjame decírtelo de otra manera. Si tú analizas en este momento tus ingresos, de dónde provienen, te vas a dar cuenta que aproximadamente el 80% de tus ingresos provienen del 20% de tus clientes. ¿Es cierto o no es cierto? Si quieres, lo poniendo en el chat. Esto es como una máxima de Pareto. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti en algún momento te falta tiempo, tienes que enfocarte en ese 20% que te genera el 80%. Porque si tienes que perder algún cliente, que mejor sea parte del 80% de tus clientes que te generan el 20%. ¿Te fijas cómo es útil esto? Y esto tú lo puedes aplicar a lo que quieras, pero enfocados al éxito dije, bueno, ¿será que si yo encuentro que yo en esa curva normal estoy tal vez dentro del 68%, que es parte del montón, digamos, de lo normal, esto sería uno de los mejores casos, o sea, te toca ser normal? Si yo estoy dentro del 68% de la población, pero me quiero mover hacia el 13%
que es más exitoso que el 68? ¿Será que yo puedo nada más utilizando un 20% de esfuerzos y acciones, puedo moverme con un 80% de efectividad hacia allá? Y luego encontré, fíjate, esto es bien curioso, yo no te puedo decir que soy una persona muy religiosa, pero esto lo extraigo de la Biblia. Y en la Biblia hay un pasaje que es el de Mateo 13, versículo 12, que dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. A la gente que sí sea más religioso, probablemente le ha escuchado. Bueno, este principio, bueno, este versículo de Mateo, lo han llevado también a la economía, que es donde yo lo conocí. Y le llaman el principio de Mateo. Y lo que dice en cuestiones matemáticas es que la raíz cuadrada de cualquier población produce el 50% de la producción de tal población. En otras palabras, si hay 10,000 canciones en el mercado, el 50% de ellas le pertenece a 1,000 artistas nada más, a la décima parte, que en este caso es del cuadrado. Para hacértelo también más corto y más explícito, porque cada uno de estos principios a mí me tomó muchos años estudiarlos y ver las implicaciones, yo nada más te quiero traer lo que yo extraigo aquí. Lo que dice el principio de Mateo es que mientras tú más haces y más produces, más rápido y más fácil es obtener resultados. Al inicio es más difícil, pero mientras tú seas el que produce más y hace más rápido vas a tener el éxito y más te van a empezar a caer clientes y dinero y todo lo que tú quieras. Tú has escuchado tal vez esto como trabajo llama trabajo, ¿no? En la medida que tú empiezas a hacer, empieza a caer. Y bueno, entonces todo esto es parte como de la realidad de allá afuera, ¿no? De algún orden que tiene el mundo y que hay que conocer y que extraigo yo estos datos. Pero luego dije, bueno, ante todo esto yo me doy cuenta que el ser humano tenemos capacidad de decisión, tenemos opciones todo el tiempo. Esto también es algo inmutable, que yo te aseguro que es igual de cierto para ti que para mí. Todo el tiempo tenemos opciones. Por ejemplo, tú hoy has tenido la opción de estar aquí acompañándome y la sigues teniendo, pero en el momento en que tú decidas que esto no es suficientemente bueno para ti, te vas a ir. O, al revés, si consideras que lo que estás obteniendo aquí te va a servir más que estar haciendo cualquier otra cosa, vas a permanecer. Todo el tiempo tenemos opciones y con base en esas opciones tomamos decisiones. Dice Noé, pregunta que ¿cómo es que logro más rápido el éxito? Una de las partes, Noé, tiene que ver con identificar cuál sería tu 20-80. Yo lo quiero integrar todo esto hacia el final, pero nada más te voy a recapitular lo que estoy diciendo en este momento, ¿sale? Es dónde te encuentras en la curva normal, si eres parte de ese 68%, si estás atrás o adelante. Luego, y esto es en comparación a lo que tú te quieras medir. Por ejemplo, imaginemos que tú eres un vendedor de autos de lujo, ¿no? Entonces, esto ya te pone en algún lugar de la curva normal frente a los vendedores de autos, pero luego entre todos los vendedores de autos de lujo, a ti te posiciona en otro lugar. Bueno, ¿cuál sería primero el 20% de las acciones que tú haces que tendrías que corregir o modificar o mejorar para que tú consideres un 80% de resultados? Eso es un primer ejercicio. Y segundo, entender que en la medida que tú más haces esto y empiezas a tener lo que le llaman los quick wins o las victorias rápidas, más te empiezan a caer. Dice Patricio, el éxito llama al éxito y el fracaso llama al fracaso. Es muy buena manera de definir este principio de Mateo, Patricio. El que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, lo perderá. Bueno, cada uno, yo te insisto, me ha tomado mucho tiempo estudiarlo y la idea de lo que vengo a platicar no es hablar de ninguno de estos en específico, solo mencionártelos para que tú empieces a ver hacia dónde me fue llevando todo este pensamiento, ¿sale? Entonces, estaba yo hablando de que también encontré que un principio inmutable
que nunca cambia es que todos los seres humanos siempre tenemos opciones. Eso de que no hay de otra no es cierto. Esa es una corrupción mental, ¿sale? Siempre tenemos opciones y siempre decidimos. Que tu decisión sea mejor o peor lo define tu grado de creatividad. Y no me voy a meter mucho más aquí, también esto, de cada uno de estos puntos, yo les podría hacer una conferencia, y no de 1 hora, sino de varias, una clase completa, pero nada más ahorita quédate con que siempre tienes opciones, siempre estás eligiendo, y la calidad de tu decisión la va a determinar tu creatividad, qué tanto tú puedas crear y hacerte de opciones. Y aquí el punto toral. La calidad de esa creatividad, la calidad de tus decisiones, va a depender de tu nivel de conciencia. Y tu conciencia es básicamente la capacidad que tú tienes de darte cuenta. Fíjate hasta dónde hemos llegado. De ese mundo complejo, volátil, incierto, ambiguo, a darte cuenta que la clave o una de las claves para el éxito está en que tú te puedas dar cuenta de. ¿De qué? De muchísimas cosas. Porque el emprendedor es el que se da cuenta de lo que los otros no se estaban dando cuenta. Y tú piensas en cualquier genio de la historia y son genios y fueron famosos porque se dieron cuenta, vieron algo que los demás no vieron. Y esa capacidad todos nosotros la tenemos, la cosa es que no la explotamos. Y como te platicó Nadia al inicio, yo desde que me dedico al coaching trabajo con eso. O sea, a mí me sirvió para yo darme cuenta de muchas cosas sobre mí, sobre mi realidad, sobre el mundo, pero también me ha servido para ayudarle a la gente a darse cuenta. Y en el camino yo llegué a esto que le llaman el Big Five Personality Traits, es decir, encontré una manera científica, ya ves que a mí me gusta mucho lo científico porque por alguna razón creo bastante que la ciencia es muy cierta, si no, no estaríamos aquí, y di con este modelo del Big Five del cual te quiero platicar hoy porque creo que es una clave muy importante en este caminito hacia el éxito. Y déjame platicarte entonces de él. Fíjate, mucha gente que se quiere conocer y quiere saber cómo es, recurre tal vez al tarot, o a la carta astrológica, o al eneagrama, o a pedirle a la gente que le escriba en un papelito las cosas que más le gusta y lo que no, y cómo es. Y esto todo está muy bien, pero resulta que algunos científicos desde el siglo pasado le dedicaron algún tiempo a estudiar cuáles son los rasgos del ser humano que son permanentes e inmutables en todos, que los encuentras tanto en Estados Unidos como en México, como en China, como en tus abuelos, como en tus nietos. Porque si es algo que es inmutable y permanente, debe de ser de mucha utilidad. Imagínate que la ley de la gravedad solo hubiera sido vigente en el siglo XIV. No tendría mucho sentido. La ley de la gravedad es tan importante porque ha sido permanente y seguirá siendo permanente. Entonces, estos 5 grandes aspectos de la personalidad humana, ese es el gran valor que tienen. Y son estos 5: meticulosidad, afabilidad, extroversión, o también le llaman extraversión, neuroticismo, también le llaman estabilidad emocional, y apertura a la experiencia. Y este descubrimiento del campo de la psicología lo han utilizado para muchísimas cosas. Déjame explicarte rápidamente, y si tú tienes lápiz y papel o tienes en qué anotar, aunque sea en tu celular, yo te recomiendo que puedas ir haciendo unas anotaciones en las siguientes, porque te voy a hablar de cada una de ellas y podemos hacer un ejercicio muy rápido, que va a estar, claro, muy sesgado. No lo tomes el resultado como, digamos, un resultado científico, pero te puede empezar a dar una idea, más como un sondeo que una estadística. Entonces, ya tienes ahí con qué anotar. Te recomiendo que puedas ir tomando nota. Fíjate, hablemos de meticulosidad. Y ahí te pongo a Bill Gates.
porque si bien todos los seres humanos tenemos los 5 rasgos al mismo tiempo en diferentes proporciones, resulta que Bill es una de las personas que destaca en este rasgo, en meticulosidad. Y yo te estoy poniendo ahí 2 columnas de afirmaciones. Fíjate, de un lado dice, termino lo que empiezo, realizo mis tareas rápidamente, llevo a cabo lo que planeo, siempre sé lo que hago, me gusta el orden, sigo una agenda, quiero todo a la perfección, me gusta dar atención al detalle. Y del otro lado tienes una columna que dice procrastino. Ya sabes, procrastinar es esta acción de dejar las cosas irresponsablemente para después. Me cuesta trabajo ir a trabajar, me distraigo fácilmente, pierdo el tiempo, dejo mis cosas regadas, no me molesta el desorden, no me gusta la rutina y echo las cosas a perder. Entonces, si tú quieres hacer un cálculo rápido, yo te diría, de todas estas, busca con las que más te identifiques. Y te he puesto un cuadrito en la parte inferior, que ahorita te voy a marcar en pantalla. Hay un cuadrito aquí. Y si tú digamos que, yo efectivamente siempre termino lo que empiezo, me gusta el orden y quiero todo a la perfección. Entonces aquí pondrías un 3, digamos. Pero también me doy cuenta que me distraigo fácilmente. Pues aquí pondrías un 1. Estoy haciendo un ejemplo simplemente. Y lo que harías es restar 3 menos 1, te daría 2. ¿Sale? Entonces trata de hacerlo esto rápidamente, mientras yo te platico de qué se trata esto, y así vamos a ir avanzando con los 5, y al final vas a tener una medición que no es la oficial. Al final te voy a decir cómo puedes hacer la medición más exacta, pero es nada más para que te des una idea y empieces a familiarizarte. Entonces, la meticulosidad tiene que ver con el orden, el cumplir plazos, el cumplir con la palabra, el hacer las cosas como mejor se puede, el ser muy responsable, el ser lo que le llaman accountable en inglés, ¿no? Tere, procrastinar tiene que ver con, y les digo a todos, procrastinar es dejar las cosas para después, pero de una manera irresponsable. ¿Has escuchado el dicho de no hagas mañana no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Pues es exactamente lo contrario, es deja para mañana todo lo que puedas hacer hoy. Eso sería procrastinar, dejar las cosas para después. ¿Sale? Bueno, yo voy a ir avanzando. No importa que no hayas marcado todas, es nada más para que te des un ejemplo. Entonces, termina de hacer ahí tu cálculo y vamos por la siguiente. Muy bien, avanzamos. Afabilidad. La afabilidad tiene que ver con ser cuidadoso de los demás, ser considerado de los demás, ser bastante, ¿cómo le podemos decir? Como buena onda, cuidador, protector, considerado, de que te preocupen las injusticias de los demás, que más bien que quieras que haya justicia, ¿no? Y ahí te he puesto a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Era una persona que podemos decir muy afable, dedicó toda su vida, de hecho puso su vida personal en segundo lugar por la vida de los demás, por los menos favorecidos. Y ahí tienes una serie de afirmaciones. Busca con cuáles tú te relacionas más y haz otra vez la cuenta. Te doy 30 segundos. Así es, Patricio. Amabilidad, atención de una persona al trato con las otras. Así es. Entonces, busca dónde tú te identificas más. ¿Cuáles de las afirmaciones tú dirías que es más fuerte contigo? ¿Listo? Vamos por la siguiente. Entonces, esto fue afabilidad.
Después tenemos la extroversión, y la extroversión tiene que ver con la capacidad o la cualidad de la personalidad del ser humano de expresar las emociones positivas, ¿no? De abrirse hacia los demás, de tener un trato cálido, amable, próximo, de hacer amigos fácilmente. Y entonces ahí te pongo a Jim Carrey. Y Jim Carrey lo conocemos sobre todo en esa etapa un poco más joven. Ahorita, vaya que ha dado un giro, Jim, pero en esa etapa, pues lo conocíamos así como más cómico, de más humor. Eh, Incluso esa imagen es de una película que se llama Sí, ¿no? The Yes Men, creo que le pusieron. Claro que sí. Asertividad, Carla, tiene que ver con la forma de comunicarte que no es ni agresiva ni pasiva. Es decir, si tú quieres que algo se haga y eres agresivo, tú puedes llegar con una persona y decirle, oye, necesito que esto se haga y no me importa qué otra cosa tengas que hacer, esto me lo haces. Eso sería agresivo. Pasivo sería como, híjoles, quisiera ver, si tuvieras el tiempo, de verdad no te quiero molestar, pero a ver si sería posible que, pues tantito me pudieras apoyar, ¿no? De favor con esto. Eso es como muy pasivo. Y asertivo es decir las cosas en medio. Por ejemplo, oye, necesito pedirte que hagas esto porque esto es muy importante que se haga para tal hora. ¿Me puedes apoyar? Entonces, no es ni agresivo ni pasivo. Eso sería asertivo. Y fíjate que la asertividad, pues, es una de las características que más nos ayudan también a llegar al éxito, obviamente. Porque cuando una persona es muy pasiva, raramente consigue lo que quiere. Cuando una persona es muy agresiva, también. O a veces sí lo consigue, pero de mala gana o mal hecho, ¿no? Bueno, entonces pasamos a el siguiente rasgo de la personalidad. Esto fue extroversión, la capacidad de expresarse positivamente, de hacer amigos y de ser cálido con los demás. Neuroticidad. Les decía que a este también le llaman estabilidad emocional, solo que ese es del otro lado del espectro. La persona con alta neuroticidad es una persona que absorbe mucho lo negativo, las emociones negativas, que es inestable emocionalmente también. Entonces, tienes ahí afirmaciones como me enojo fácilmente, me molesto fácilmente, mi estado de ánimo cambia mucho, me agito fácilmente, mi humor cambia constantemente, tengo muchas dudas, me siento amenazado, me desanimo fácilmente, y otras del otro lado, que es me siento a gusto conmigo mismo, casi nunca me siento triste, no me molesto fácilmente, raramente pierdo la compostura, etc. Y te pongo ahí a Amy Winehouse, esta increíble cantante que nos dejó ya hace algunos años por suicidio. Entonces ya tienes ahí tu cuenta. Fíjate si vas más hacia un lado, más hacia el otro. Y bueno, la última, apertura a la experiencia. Tiene que ver con la manera de procesar información y también estar abierto hacia los temas más filosóficos y artísticos, hacia las ideas abstractas, ¿no? En otras palabras, hacia lo creativo. Y ahí obviamente nos acompaña Steve Jobs, que fue en su momento uno de las personas creativas más productivas y exitosas de su campo. Y ha dejado un legado también bastante fuerte y difícil de superar. ¿Listo? Entonces, de un lado entiendo las cosas rápidamente, resuelvo problemas complejos, pienso ágilmente, disfruto la belleza de la naturaleza, creo que el arte es importante. Del otro lado, no me gusta la poesía, soy de lento aprendizaje, no entiendo el arte, evito discusiones filosóficas. En donde dice, perdón, sueño despierto, me faltó una palabra que tendría que ser
no sueño despierto. O casi no sueño despierto. Ahí está, ya hice la corrección. Listo. Bueno, entonces, a final de cuentas, aquí está, digamos, mapeado en un resumen esas 5 características que tú tienes, pero que las tienes en diferente medida cada una. La meticulosidad, que tiene que ver con la aptitud, la autodisciplina, la escrupulosidad, estar enfocado en el objetivo. Si tú tienes baja meticulosidad, que es la flechita que va hacia abajo y que está en rojo, tenderías hacia la impulsividad, a ser descuidado o desorganizado. Y por otro lado, si la tienes alta, hacia ser trabajador, confiable y organizado. Y déjame decirte que este de meticulosidad, si tú lo tuviste alto, te felicito, porque este es el predictor del éxito más importante que existe. La gente que tiene esta flechita, digamos, hasta arriba, y yo sé que no has hecho la medición ahorita como se debe de hacer, pero ya te has dado una idea de cuánto lo tienes, te puedes dar una idea. ¿Cuánto sería alto? 8. En este caso es 8. Si tu número estás en 8, está perfecto. Si estás en 4, estás a medio camino, ¿no? Si estás en menos algo, entonces te acercas hacia la flechita roja. ¿Sale? ¿Alguien sacó 8 en esta? Muy bien, Sadi. Esta es una gran característica para ti. Perfecto, Dulce. Esto ya nos empieza también a dar información. ¿Sale? Afabilidad. Entonces, si tú la tienes bajita, ¿no? Del 0 para abajo, por ejemplo, es una característica de ser como más crítico, no cooperador, suspicaz, ¿no? Le pueden llamar hasta a una personalidad agresiva, ¿sale? Y si la tienes en positivos y ahí hasta 8, es una persona más confiada, más empática y más comedida. Pero aquí te tengo una mala noticia. Mientras más alto tienes este número, es peor para el éxito. Sobre todo si estás en un mundo de competencia. Cuando estás en un mundo de cooperación, es muy bueno. Si tu negocio tiene que ver con la parte filantrópica, digamos, cooperativa, está muy bien. Pero si estás en un mundo, por ejemplo, en las ventas, o en los negocios, o en puestos muy altos, y tienes aquí un verde, o tienes algo muy cerca del 8, aquí hay una de las características que a ti te van a estar afectando. Estamos hablando de afabilidad. Mira, Sadi, para ti hubiera sido, ahorita yo te lo voy a mostrar de otra manera para que sea más entendible. Bueno, extroversión, sociabilidad, asertividad, expresión emocional. Entonces ahí tú tienes, si la tienes bajito, serás una persona tranquila, reservada, introvertida, y si la tienes muy alta, digamos, en los números de menos algo, ¿no? Serías tranquilo, reservado, introvertido, y los números de más algo, cálido, expresivo, aventurero. ¿Sale? Este depende mucho, o sea, no es ni bueno ni malo, más bien dependerá de la industria y en lo que te enfoques. Si trabajas con la gente, vas a necesitar números en positivo y hacia arriba. Pero si trabajas con máquinas, es mejor que sean números negativos hacia abajo, ¿no? Neuroticismo. Por ejemplo, aquí, ¿quién tuvo aquí altos grados de neuroticismo? Así es, Adi. Un 7 en extroversión. Y si trabajas en venta, es buenísima combinación con la meticulosidad. Buenísima. Oscar tiene un 3 ¿no? En este de neuroticismo, es mucho mejor que sea negativo tu número. ¿Por qué? Porque la parte de neuroticidad yo te decía que es qué tanto tú absorbes las emociones negativas. En otras palabras, qué tanto eres depre, ¿no? Si una persona está en 8, cuidado, cuidado, cuidado. Fíjate, Sadi, lo que te diría esto es que cuando tienes un fracaso, ¿qué pasa? Eres muy dura contigo, ¿sí o no? Cuando no haces las cosas bien, te castigas.
y esto te detiene en el camino. El éxito tiene que ver con, ni modo, la regué, pero sigo adelante, aprendo rápidamente y voy, avanzo. No me detengo en el camino a criticarme, cuestionarme por qué le hice mal, porque todo el mundo me va a estar diciendo eso. Jesús, Dulce, Carla, está perfectos esas medidas. Es muy bueno. Y finalmente, apertura a la experiencia. Si lo tienes bajito en los números negativos, vas a tender a ser más práctico, más convencional y más rutinario, como si tu puesto es operativo, ¿no? Es rutinario, eso es muy bueno para ti. Y si tu puesto requiere rápida adaptación, creatividad, necesitas números positivos ahí. ¿Sale? Curioso, multifacético, independiente. Si estás en los números, ya sabes, así como entre 1 y 3, también menos 3 y menos 3, digo, menos 3 y más 3, estás en el famoso 68% del que te hablaba. Entonces hay que empezar a moverse. ¿Qué es lo que queremos? Ser extraordinarios, ¿cierto? ¿Te acuerdas de la curva normal? Lo que queremos es llevar esos números hacia el 8, pero hacia el 8 o al menos 8 según corresponda. Es decir, si tu neuroticismo, como en el caso de Sadi, estaba alto, a ella lo que le va a servir es poder llevarlo hasta el contrario, a menos 6, digamos. Muy bien. Entonces, fíjate, hablamos del éxito. La verdad, yo te decía es que el éxito no es lo mismo en una cosa que en la otra. No es lo mismo el éxito en la familia que el éxito en pareja, que el éxito en el trabajo, que el éxito en el emprendimiento. Entonces, esto es algo que yo he diseñado, ¿eh? No, esto sí, yo me lo saco de mi manga a partir de lo que yo sé. Entonces, en los negocios, ¿cuál crees que debería de ser la combinación que a una persona en el mundo de los negocios, en este ambiente competido, le serviría? Con meticulosidad, afabilidad, extroversión, neuroticismo y apertura. Pensemos, vamos a pensar el negocio, hace rato mencionaba los automóviles, ¿no? Entonces, alguien que trabaja para la Mercedes-Benz o BMW, Audi, ¿no? Ferrari, Porsche, o sea, autos de lujo. ¿Qué perfil crees que tenga que ser el de el gerente de ventas, digamos? O quien se encarga ahí. Por ejemplo, la meticulosidad. ¿Qué tan meticuloso crees que tenga que ser? ¿Poco o mucho? Evidentemente, alta meticulosidad. Mucho, porque la gente, además de ese medio, es súper exigente. Entonces, tiene que ser altamente meticuloso. ¿Qué tan afable? Este gerente de ventas, ¿no? Que no va a ver al cliente continuamente, porque para eso están los vendedores, pero en los casos de necesidad, pues sí tiene que hablar con el cliente. Efectivamente, no muy afable, tiene que preocuparse más por el negocio, pero sí tiene que tener una capacidad de poder atender al cliente, y ahí en extroversión tiene que tener una extroversión positiva. Fíjate, Patricio, que la afabilidad, ¿te acuerdas que tenía que ver con preocuparme por el otro? Poner primero al otro antes que yo, digamos. Entonces, en este tipo de negocios es una combinación bien curiosa, donde tengo que poner primero el negocio, pero sin desatender al cliente. Yo lo que te diría es baja afabilidad, pero con alta extroversión. Y ahí entran las capacidades de negociación y persuasión. Neuroticismo también muy bajo y la apertura alta. Yo te pongo aquí una combinación general. Te puse 2 veces negocios, no tendría que haber sido así. No recuerdo cuál era esta combinación que había hecho, pero fíjate, lo que te quiero mostrar aquí sin detenerme mucho, porque ahora sí voy al meollo del asunto de lo que te quiero invitar a hacer, es que para cada tipo de liderazgo es muy diferente. Es muy diferente la combinación que tú tienes que hacer. Entonces, ¿se acuerdan de este dibujito que yo les ponía? Que yo les decía que me di cuenta que la clave en todo el proceso, en este mundo cambiante, en este lugar donde tú te encuentres en la distribución normal,
para encontrar ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados y que si lo sigues haciendo te va a dar más y más y más ante las decisiones que puedes tomar, que donde tú tienes que ser creativo, la clave es sí, la pongo. La clave está en ser consciente. En el altruismo te estoy poniendo también, estoy pensando como en el director de una ONG, por ejemplo. Alta meticulosidad, alta afabilidad, neuroticismo de mediano a bajo, apertura de mediana a baja y extroversión puede ser hasta muy baja, ¿no? Pero vuelvo para acá. Entonces, la clave, lo que cierra la pinza con todo esto es el darme cuenta. Y entonces yo he diseñado un programa que se llama Notice Autón. Y entonces, en los siguientes 5 minutos yo te quiero platicar muy rápidamente de qué se trata este programa, para que si te interesa, yo al final te voy a dar unos regalos que puedes hacerlos válidos solo por haber llegado al final de esta plática. Dice Rubí, yo soy gerente de ventas de una empresa de eventos, pero también soy la presidenta de una ONG. Fíjate, Rubí, que esto es bien importante. Para tú ejercer el liderazgo exitosamente en una o en otra, tienes que hacer ajustes. No puedes utilizar el mismo tipo de liderazgo o de características en la de ventas, de la empresa de eventos, que en la ONG. Es diferente. Y ahí es bien importante que si tú los puedes identificar claramente, tú vas a saber cómo comportarte en una y en otra para los dos subas, porque seguro te has dado cuenta que una cosa no sirve luego para el otro. Bueno, entonces, ¿qué es esto del Notice Autón? Notice Autón es en griego, conócete a ti mismo, que es lo que decía el templo de Apolo en Delfos. Y es un programa que combina coaching no directivo, que es algo en lo que yo me he especializado en estos años, el test de los grandes 5, ¿no? Es donde ya te puede dar la medición muy, pero muy exacta de dónde estás, y una serie de mentorías. Y se compone de básicamente 3 etapas. Una primera etapa muy rápida que se puede hacer en una semana o máximo 15 días de descubrimiento. Estamos hablando de 3 sesiones. Una sesión de coaching para que tú puedas generar un objetivo. Justamente a eso voy, Noé. Por ejemplo, Noé, tomando tu ejemplo, si tú decidieras participar en este programa, esa primera sesión la podríamos dedicar a qué significa para ti estar en el 68%, ¿dónde identificas que estás en el 68%? ¿Cuál es el juego que quieres ganar? ¿Y dónde te encuentras? Si estás en ese 68%, si estás antes, si estás después. Porque hacia allá, teniendo claro a dónde quieres ir, es lo que te va a ayudar a moverte. O sea, primero es el objetivo. Por eso es una sesión para eso, donde tú vas a salir súper claro de qué es a dónde te tienes que dirigir, casi como misión de vida, ¿no? Como un objetivo grande, no aquí a cortito plazo. Un objetivo grande, para darle sentido. Luego harías el test, pero el test ya ahora sí, no como lo viste aquí, que lo hicimos casi estilo revista de variedad, ¿no? Sino bien, científicamente hecho, son 100 reactivos que te deben tardar entre 15 y 20 minutos, o sea, es bastante extenso, pero cortito en tiempo, ¿no? Y además, hecho en una plataforma validada. Entonces, estamos recurriendo a una plataforma de uno de los profesores de la universidad me parece que es de McGill, de Toronto, en Canadá, se llama Jordan Peterson. Entonces va a estar muy bien hecho esto y te va a dar un reporte súper completo. Y vamos a también dedicarle tiempo a que tú veas esa interpretación y que yo conteste cualquier duda, pero ya va a venir ahí toda la información. Y entonces la tercera parte es otra sesión de coaching donde tú vas a empezar a generar esa ruta. O sea, ¿qué cambios ya hay que mover? Porque tú vas a tener un mapeo, digamos, del genoma, por así decirlo, de tu personalidad. Y te vas a dar cuenta qué de tu personalidad te está ayudando, pero qué cosas te están impidiendo tener el éxito que tú buscas. Esto es bien importante, porque va a tener que haber a veces cambios profundos.
La segunda parte tiene que ver con la ejecución, que yo te acompañe a lo largo de 4 meses en sesiones de coaching para que tú vayas haciendo esas transformaciones de manera orgánica, tú solito, mediante el ensayo y corrección, sin que nadie te esté imponiendo nada. Entonces no va a ser doloroso, al revés, va a ser disfrutable, va a ser divertido. Luego te voy a dejar un par de mesecitos para que tú lo sigas haciendo solo y vamos a llegar a una tercera etapa donde vuelves a hacer el test y comparas. Y vas a darte cuenta en qué se movió. Y si lo que tú querías que pasara está pasando o no. Y puedes salir ahí con un nuevo plan de acción para lo que sigue. ¿Cómo ves? Entonces, fíjate, es una primera etapa de descubrimiento donde haces el test, planeas un objetivo y generas un plan de acción. Luego, 4 meses de acompañamiento conmigo para que vayas todavía trabajando y descubriendo más cosas y las vayas aplicando y vayas viendo cómo te sale. Un par de meses donde tú lo vas a hacer solo o sola, y luego un seguimiento. ¿Qué te parece hasta aquí? Este programa, yo que me dedico a esto, te puedo decir que ha tenido muchos buenos efectos en las personas. Yo lo he hecho de manera distribuida, es decir, el test por un lado, el acompañamiento por otro, pero ya en recientes fechas he integrado todo para que sea mucho más efectivo. ¿Qué es lo que tú vas a obtener con el test? Fíjate, tú vas a obtener no solo 5 características, vas a obtener 15, porque de cada una de esas 5, tú vas a dividirlas o cada una de esas en 2 más. Por ejemplo, la afabilidad no solo te mide la afabilidad, sino también la compasión y la cortesía. Y cada una es una dimensión diferente de la afabilidad y te va a dar información sobre esto. Sobre la meticulosidad, que ahí le pongo conciencia, tú vas a ver tu parte laboriosa, qué tal eres trabajando, y tu parte ordenada, cómo eres en el orden. La extraversión, no solo te mide extraversión, sino entusiasmo y asertividad. El neuroticismo, tu evasión y tu volatilidad. Y la apertura a la experiencia, tu intelecto y la apertura. Y vas a tener un informe de más de 20 cuartillas muy definidas y muy precisas de cada una de tus características, que implica que seas bajo, moderadamente bajo, promedio, moderadamente alto, alto o muy alto en cualquiera de ellas. Y vas a tener un mapeo mucho más, digamos, comprensible, científico sobre todo, de dónde te encuentras hacia el camino de tu éxito. Y la parte de las sesiones de coaching son sesiones de 45 minutos que hacemos no directivamente, en el sentido que yo no dirijo la conversación, la diriges tú, y yo me encargo que tú potencies esos elementos creativos y conscientes de los que te he hablado. La hacemos vía online, de tal manera que no te tengas que desplazar a ningún lugar, y además al final puedes contar con la grabación de tu sesión para posterior análisis. Y ahí hacemos una serie de cosas, tú te quedas con informes de cómo va tu avance al inicio, a la mitad y al cierre del proceso. Y vas a ir viendo, además, los cambios en cada una de esas mediciones. Entonces, lo que otros clientes que he tenido han obtenido, uno es que han aprendido por sí mismos. Y este es el mejor tipo de aprendizaje. Yo no les he impuesto nada, sino que ellos han aprendido. Y como ellos aprenden, se les queda el aprendizaje. Han disfrutado del proceso. Ha sido algo divertido y que se goza, no que se sufre. Hay un aumento en la confianza personal, que esto es bien importante también para lograr el éxito. Y estas mejoras que han logrado, una vez que yo me voy, no se caen y no se quitan. Se mantienen y aumentan. Esto es buenísimo. Y ha habido una transformación funcional. O sea, no tuvieron que ser otra persona, sino que la persona que ahora son más ellos y les funciona más. Y finalmente se han acercado mucho más o han alcanzado sus metas. Y bueno, yo te había dicho que si tú llegabas aquí al final de la plática, que ya nos hemos pasado un poquito, yo te iba a hacer unos regalos, que te voy a decir muy rápidamente. Por haber llegado hasta este punto de la conferencia,
yo te regalo cualquiera de estos 4 obsequios, lo que a ti más te guste y si lo quieres. Primero, tú ya te has llevado el conocimiento de los 5 grandes rasgos, te has llevado la curva normal, el principio de Mateo, el de Pareto, o sea, te has llevado información que ya te puede servir. Y si tú quieres, puedes investigar como yo lo he hecho estos últimos años y vas a encontrar información muy importante. Entonces, esto ya lo tienes. Pero si tú quieres más y si tú quieres acelerar tu proceso hacia el éxito, entonces yo te ofrezco el programa Notice Autumn y para que te sea más fácil tomarlo, yo te ofrezco estas 4. Ya le has visto, ¿no? Primero, un descuento de 1/4 parte del programa si tú lo compras todo en un solo pago. También te puedo dar 3, 6 o 12 meses sin intereses con el precio regular del programa. Ahora, si solo te interesa el resultado del test con la traducción al español, yo también te ofrezco el 25% de descuento. Solo haces eso y listo. Y si tú quieres adquirir el programa por etapas, te doy un 10% de descuento. Abajo te estoy poniendo cuánto cuesta cada etapa. Por motivos de que necesitamos cerrar, yo lo que te voy a pedir es que me dejes en la sección de preguntas tus datos. Si te interesa tener más información y que platiquemos de este programa, y si te interesa obtener cualquiera de estas promociones, si la quieres hacer válida, déjame ahí un mensaje, ponle me interesa, ponme tu mail, ponme algo, para que yo me pueda poner en contacto contigo y ofrecerte esto. De verdad es una de las mejores vías y más rápidas que yo he encontrado para ayudarle a la gente a que avance hacia sus objetivos. Cierto, gracias por la pregunta. Estos precios están en pesos mexicanos. Entonces, con mucho gusto, si tú me escribes, Tania, yo te puedo dar el equivalente en dólares norteamericanos para que puedas hacer la transformación hacia tu moneda. En otras palabras, si tú lo quieres transformar en dólar, tendrías que dividir entre 18, ¿no? Vas a ver que los precios están muy accesibles, que además como va por etapas, se hace muy facilito y sobre todo lo que tú vas a lograr con esto realmente es que vale más de lo que cuesta. Por lo menos las evidencias que yo he tenido con otros clientes así me lo dicen y por eso te lo ofrezco con esta tranquilidad y esta seguridad de que va a ser algo productivo para ti. Entonces, pues nada, yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjame ahí tus datos si quieres que te contacte para que podamos platicar más de esto y podamos empezar a trabajar juntos y que tú empieces 2019 mucho más exitoso, mucho más exitosa. La etapa del test está en la primera etapa. Octavio, te vuelvo a poner aquí las etapas. ¿Dónde está? Ya se me fue. Aquí está. La primera etapa, si tú solo quieres una etapa, está perfecto y tú haces el resto del trabajo, ¿no? En la primera etapa trabajamos tu objetivo, que es lo que tú realmente quieres para tu vida, ¿no? Que a veces esa pregunta no nos la hacemos y como no nos la hacemos vamos para cualquier lado. Entonces, cuando tienes bien claro dónde quieres ir, todo se alinea. Luego viene el test y después viene la generación de un plan de acción para ir hacia allá. Ahora, el plan de acción es como el blueprint, como, digamos, los planos. Después de tener los planos hay que construir. Y la parte de la construcción es la ejecución, la segunda etapa, el acompañamiento. Y cuando se acabe eso, hay un seguimiento. Y el seguimiento es para que tú evidencies si has obtenido lo que has querido y si te has movido y cuánto te has movido hacia allá. Bueno, pues no te quiero quitar más del tiempo, yo te lo aprecio mucho el tiempo que has dado y te quiero dejar con una frase que me es muy valiosa y es, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Noé, en la primera etapa cuesta 4,000 pesos mexicanos.
Son 3 sesiones incluyendo el test. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Si tú quieres cambios en tu vida, sea para el programa o sea para lo que tú quieras que haya cambio, tienes que tomar una decisión y actuar en consecuencia. No basta estar decretando nada más. Hay que hacer. Entonces, espero que las acciones que lleves a cabo a partir de ahorita te acerquen cada día más hacia tu éxito personal. Yo te agradezco mucho por habernos acompañado en este webinar. Te dejo mis datos de contacto, sea para el tema de Notice Auton o para cualquier otro que tú tengas dudas. Si te quedó alguna duda de la curva normal, de la ley de Pareto, del principio de Mateo, del principio de la decisión, de la conciencia, de la creatividad, de cualquiera de estas cosas que yo te fui platicando, tú escríbeme. Con todo gusto, yo te contesto. Ahorita la cuenta de Twitter no la pongo porque no lo uso mucho, pero tienes ahí mi Facebook. Y en vez de Twitter, fíjate, yo te voy a poner ahí mi sitio web, que es www.luispisa.com, y con eso tú me puedes también contactar, www.luispisa.com. Ese es mi sitio y a través de ahí me puedes escribir también. Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias. Estoy a tus órdenes y te deseo excelente día de jueves y que sea el inicio de muchas cosas nuevas para ti. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. En verdad, creo que todos quedamos muy entusiasmados con estos retos que nos planteas, ¿no? Ya cada quien realizó sus sondeos y sabe cuáles son aquellas áreas en las que tiene que trabajar para lograr ser exitoso. Con gusto, les haremos llegar el material y la información acerca de los cursos para aquellos que lo solicitaron, junto con la grabación del seminario para que puedan revisar una y otra vez el contenido de gran valor que nos presentó el día de hoy Luis Pisa. A ustedes por haber asistido, muchas gracias. Los invito a seguirse registrando a los siguientes seminarios que tenemos en puerta. Les adelanto que tendremos la participación de Ileana Sarmiento con un webinar online acerca del lead nurturing. La parte de capacitarnos constantemente es muy importante y contribuye desde luego a formarnos como profesionales de éxito. Muchas gracias, Luis, de nuevo por participar con nosotros otra vez. Siempre es un gusto tenerte con nosotros en Sales Up. Y bueno, sin más por el momento, les deseo a todos mucho éxito en sus ventas. Muchas gracias a ti, Nadia. Muchas gracias, Sales Up, por siempre abrirme las puertas. Espero pronto estar nuevamente con ustedes. Lo he disfrutado mucho y sobre todo gracias a ti que has llegado hasta esta última parte de la plática. Espero que te hayas llevado algo de mucha utilidad. Nuevamente te deseo un excelente jueves.